En esta demostración vamos a revisar el concepto de librería de clases portable o Portable Class Library, también conocido como PCL. Voy a continuar trabajando con el mismo proyecto de las demostraciones anteriores, que en este momento se encuentra utilizando un proyecto compartido, y lo voy a actualizar para que utilice una PCL. El primer paso va a ser eliminar el proyecto compartido y crear la PCL. Voy a seleccionar el proyecto compartido y voy a indicar que lo elimine, que lo remueva del proyecto. Ahora, dentro de la solución voy a crear un nuevo proyecto y en este caso, dentro de la sección multiplataforma en librerías, voy a elegir una librería portable. Voy a mantener la nomenclatura y en este caso le va a decir que es la PCL y lo voy a crear. Al hablar de PCLs, un concepto que es importante es el de perfil o profile, que es con el que vamos a indicarle a la PCL qué plataformas van a ser compatibles y por lo tanto van a poder hacer referencia a esta librería. Para ver el perfil de esta PCL que acabo de crear, voy a irme a sus propiedades o a sus opciones en el caso de Xamarin Studio. Y aquí en la sección de general es donde definimos el perfil. En este caso estamos usando el perfil 111, que tiene compatibilidad con todas las plataformas que están marcadas aquí. Incluyen todas las de Xamarin, Windows Phone, Windows 8 o superior y el .NET Framework. Yo podría seleccionar otro, por ejemplo puedo seleccionar un perfil 92, 102, a donde el cambio se ve reflejado en la versión del Net Framework que es soportada. Aquí por ejemplo el perfil 136 agregó Silverlight, la aplicación es Windows Phone 8 con Silverlight. Y de acuerdo a nuestras necesidades vamos a elegir el perfil que más haga sentido para nuestros desarrollos. Voy a regresar al perfil con el que comenzamos, que era el perfil 111, y le voy a dar OK. Voy a eliminar esta clase que venía cuando creé la PCL, que en este momento no la vamos a ocupar. Y al igual que en las demostraciones anteriores, lo que voy a hacer es agregar el archivo existente con la clase printer. Este se encuentra actualmente en el proyecto compartido y le voy a dar open y le voy a volver a decir que lo mueva. Algo que ocurre en las PCLs es que no nos permiten utilizar las APIs específicas de cada una de las plataformas, a pesar de que aquí me está marcando que estoy utilizando una directiva de compilación para imprimir una línea. Esta nunca se va a ejecutar porque cuando yo haga referencia a mi PCL dentro de mis proyectos Xamarin, no va a haber ninguna diferencia entre las diferentes plataformas a la hora de utilizar el código de la PCL. Voy a agregar la referencia a mis dos proyectos. Aquí va a decir que utilice la PCL. Y lo mismo voy a hacer con Android. A diferencia del proyecto compartido, yo aquí en la PCL, a pesar de ya haber hecho las referencias, no tengo una opción para elegir sobre qué plataforma voy a estar trabajando. Cuando revisábamos la parte teórica sobre PCLs, habíamos mencionado que, aunque la PCL puede tener soporte para algunos espacios de nombres compatibles entre varias plataformas, algunas funcionalidades dentro de estos espacios de nombres pueden no estar disponibles en la PCL. Aquí podemos notar que me está marcando un error en console porque esto no es compatible dentro de una PCL. Para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la arquitectura de nuestra aplicación para poder utilizar la PCL y utilizar algunas cosas que no son compatibles dentro de esta. Para este cambio de arquitectura que comento, lo primero que voy a hacer
es agregar un nuevo archivo a mi PCL. Quiero un nuevo archivo y en este caso voy a ocupar una interfaz, la cual voy a llamar iPrinter. En esta interfaz que acabo de crear voy a definir un miembro que va a ser el mismo método que yo estaba utilizando en mi clase printer. Lo siguiente que yo voy a hacer es quitar mi clase printer de la PCL. Ahora voy a agregar una clase nueva a mi PCL que va a funcionar como un intermediario entre la PCL y los proyectos Xamarin. Voy a agregar una clase en blanco y le voy a decir que va a ser un printer manager. A este printer manager que acabo de crear le voy a modificar el constructor para que reciba una instancia de mi interfaz iPrinter, y este iPrinter lo voy a resguardar en una propiedad dentro de esta misma clase. Va a ser del mismo tipo y la voy a llamar igual. Ya que definí mi propiedad, ahora en el constructor la voy a asignar. Y a continuación, para concluir con esta clase, voy a agregar el método showMessage, que va a ser el que va a poder ser invocado desde las diferentes plataformas. La implementación de este método va a ser invocar al método showMessage dentro de la instancia iPrinter que me hayan enviado en el constructor. Ya con esta estructura base dentro de mi PCL, lo que nos hace falta es crear las implementaciones específicas de cada plataforma en cada uno de los proyectos. Para esto voy a comenzar con el proyecto de iOS. Voy a agregar una nueva carpeta a la cual le voy a llamar Implementations. Y dentro de esta carpeta voy a agregar una nueva clase. Esta clase va a ser la clase Printer. Y a esta nueva clase le voy a indicar que debe implementar la interfaz iPrinter. Esta interfaz va a estar dentro del espacio de nombres de mi PCL. Y para cumplir con la interfaz, también le voy a decir que quiero implementarla, lo que me va a obligar a tener este método showMessage, que fue el que define la interfaz. Aquí voy a generar el código específico de esta plataforma. Voy a decirle que quiero que imprima las dos líneas que habíamos puesto en el proyecto que habíamos utilizado para proyecto compartido y archivos enlazados. Desde Xamarin, y como en este caso estamos trabajando en el proyecto de iOS, quiero también imprimir la versión del sistema en la que estoy trabajando. Retomando el uso de APIs específicas, recordemos que esto estaba dentro de UIKit, UIDevice, Current Device y System Version. Con esto ya tenemos nuestra implementación específica para el caso de iOS. Ahora hay que hacer algo similar en el caso de Android. Voy a seguir el mismo proceso, voy a agregar una nueva carpeta a la cual voy a llamar Implementations. Y le voy a crear su clase Printer. Esta también va a requerir de implementar la interfaz iPrinter. Está igual en el espacio de nombres de mi PCL. Y al momento de implementarla debo agregar
el método showMessage. Igual voy a poner las dos líneas que quiero imprimir. Y la versión del sistema en la que estoy. En este caso es Android OS Build Version SDK. Con esto ya tenemos nuestra implementación para el caso de Android. Ya que creamos nuestras implementaciones específicas de cada plataforma, lo que nos hace falta es unir todas las piezas. Voy a comenzar con Android. Y aquí, para poder utilizar la PCL, lo que voy a hacer va a ser eliminar el código anterior que teníamos y voy a crear una instancia de Printer Manager. Voy a agregar el espacio de nombres de mi PCL, que es donde se encuentra el Printer Manager. Y voy a complementar el constructor pasándole una instancia de mi iPrinter. En este caso, quien cumple con las especificaciones de iPrinter es mi clase Printer dentro de Android. Voy a crear una instancia de Printer que se encuentra en el espacio de nombres demofilelinking.droid, y esta es la que va a pasar en el constructor de mi Printer Manager de la PCL. Ahora voy a invocar el método showMessage dentro de mi Printer Manager. Debido a que yo estoy utilizando la estructura definida en mi PCL, yo voy a poder copiar este código y reutilizarlo en mi proyecto de iOS. Voy a eliminar la implementación que teníamos anteriormente y voy a pegar estas mismas 3 líneas de código. Me hace falta agregar el espacio de nombres de mi PCL, y si revisamos este caso, el printer que se está ocupando es el correspondiente a demofilelinking.ios. Ya concluida esta implementación, voy a probar que todo funcione correctamente. Voy a comenzar con el proyecto de Android, que ya está seleccionado como proyecto de inicio, y le voy a decir que se ejecute en el Nexus 4, que es el emulador que tengo ejecutándose actualmente. Aquí me marcó un error, quedó el espacio de nombres de la demostración anterior, así que simplemente lo voy a eliminar y voy a volver a ejecutar mi proyecto. Ahora que el proyecto está ejecutándose, voy a presionar el botón. Y del mismo modo que en las ocasiones anteriores, sigo obteniendo la respuesta esperada. Voy a detener el proyecto y ahora voy a probar con el proyecto de iOS. Voy a seleccionar como proyecto de inicio, verifico que el simulador esté en el que tengo ejecutándose, y antes de ejecutarlo voy a hacer la corrección del espacio de nombres que ya eliminé. Ahora sí voy a ejecutar en el simulador. Ahora en mi simulador de iOS voy a presionar el botón para ver que esté imprimiendo la respuesta deseada. En este caso sigue imprimiendo la desde Xamarin y la versión del sistema. Algo importante que ocurre cuando utilizamos una PCL es que estas sí se pueden compilar y generan un ensamblado que podemos distribuir fácilmente. Si yo aquí en la PCL le digo que quiero ver en el explorador de archivos, voy a ver que me creó una carpeta bin, en este caso estamos compilando en debug,
y tengo una librería .dll que sería la que yo podría distribuir si quisiera que otro desarrollador utilice mi código. Esta es una de las diferencias importantes respecto a las estrategias que habíamos revisado anteriormente. Además de que esta DLL va a ser compatible con todas las plataformas que hayamos definido en el perfil seleccionado a la hora de iniciar a trabajar con nuestra PCL. A manera de resumen, para terminar con esta demostración, vamos a revisar de nuevo las ventajas y desventajas de utilizar una PCL. La principal ventaja es que vamos a poder crear código que estemos seguros que va a ser compatible en cada una de las plataformas que formen parte del perfil. Otra de las ventajas es que nos generan un assembly que podemos distribuir fácilmente sin necesidad de entregar el código fuente. Y la principal desventaja de utilizar este esquema es que no soporta código específico de las plataformas. Para poder soportarlo, tenemos que implementar una arquitectura más trabajada que en los casos anteriores.